El peor momento de cada equipo de la Liga MX en la historia reciente. ¿Chivas repite su historia? Cruz Azul. Son muchas finales perdidas en los últimos años, pero ninguno, ni por cerca, fue algo tan terrible como esa final del 26 de mayo del 2013. Tenían todo para ganar esa final, un hombre de más, el marcador global a su favor, pero entre errores, malas decisiones y mucho nerviosismo de parte de los jugadores, acabó con la ilusión de la novena. Para colmo de males, el gol del empate global fue gracias a un cabezazo de Moisés Muñoz. Desde ese día, la máquina le recuerdan ese gol. El mismo Moisés no se cansa de cada 26 de mayo decir que ese día no se olvida. Una huella imborrable que muchos siguen recordando con mucha amargura. Sin duda alguna, el peor momento en los últimos años de la máquina, pues perder contra tu mayor rival de esa manera y que a la fecha todavía te lo recuerden, es algo que no se borrará en mucho tiempo. Necaxa. Después de dominar la década de los 90s, los Rayos descendieron en 2009. Malas decisiones, descuidaron al equipo, cambio de dueños y todo eso se unió para que un equipo histórico como es Necaxa tocara fondo. Ascendieron y volvieron a descender, pero una vez que consiguieron el ascenso en 2014 ya no volvieron a caer. Pero nunca volvieron a ser los mismos que en los 90s dominaban y maravillaban al fútbol mexicano. Santos Laguna. Ni siquiera cuando estaban peleando el descenso estaban peor que ahorita. En 2008 por lo menos sabían que tenían que reforzarse bien para no descender. Llegaron cracks como Ludueña y Osvaldo Sánchez, hicieron una temporada emocionante. Pero en la actualidad todo es diferente. Llevan varios torneos mal, la gente ha dejado de ir al estadio a verlos. No hay una inversión grande de parte de sus dueños. Simplemente es como si estuvieran olvidados. Pero con eso de que no hay ascenso ni descenso, simplemente no es lo mismo lo que pasó en 2008. Puebla. Ningún equipo había hecho tan pocos puntos como Puebla en el Clausura 2024. Apenas 5 puntos, sí, escucharon bien, 5 puntos en todo el torneo. Hicieron un récord de puntos negativos, siendo el equipo que menos puntos ha hecho en un torneo corto en la historia. Tigres. Los Tigres vivieron su época dorada apenas la década pasada, pero no todo era bueno en el equipo. Años atrás había muchísimos problemas. Entre 2007 y 2009 los Tigres no veían la suya, estaban peleando por no descender. Llegaban distintos entrenadores, traían distintos futbolistas, invertían mucho y nadie daba buenos resultados. Tocaron fondo en 2009 cuando hasta la última fecha del torneo pudieron salvarse de no descender. Y ni siquiera fue por una victoria de ellos. Empataron ese partido contra Monarcas, pero lo salvó el hecho de que Necaxa perdiera contra el América. Hoy están lejos esos momentos oscuros de Tigres, pero en 2009 estuvieron a nada de poder descender. León. Una de las peores actuaciones de los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes. Quedaron en sexto lugar de 7 equipos que jugaron el torneo. Después de ser uno de los mejores equipos de la Liga MX, uno de los bicampeones, campeones de CONCACAF, ese sexto lugar fue terrible. Atlético de San Luis. Desde que ascendieron a Primera División ha sido un equipo regular, pero en el 2021, vaya que sufrieron bastante. Y es que San Luis tuvo que pagar la multa por quedar en último lugar de la tabla de cocientes. 120 millones de pesos, que obviamente no les gustó nada pagar. Atlas. El primer equipo en llegar a las 1000 derrotas en el fútbol mexicano. Y es que sí, Atlas sabemos que ha tenido muchos momentos muy amargos, pero el ser el primer y hasta el momento único equipo en tener 1000 derrotas, eso es sin duda el que de plano va a quedar marcado como la historia negativa del equipo, incluso dentro de la Liga MX. Toluca. Lo que pasó en la Conca Champions fue vergonzoso. Ganó el partido de ida en su visita a Costa Rica contra el Herediano. En el partido de vuelta iban ganando 2-0 en el primer tiempo. Y te dan la vuelta en tu casa para dejarte en ridículo. Tenías el marcador global en 4-1 a favor y terminó 4-4 y te eliminan en tu casa por gol de visitante. Ni siquiera esos ya casi 15 años sin título se comparan con el ridículo que hizo el equipo ese día. Aunque sí, a Toluca ya le urge el título de liga y con el equipo que tienen sería un fracaso si no lo consigue. Pumas. Y ya que hablamos de equipos con muchos años sin títulos, ahí están los Pumas. O sea, es cierto que Pumas ha peleado en liguilla e incluso han llegado a finales. Pero que un equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano no seas campeón desde hace más de 10 años, no es algo que realmente tenga que pasar en Pumas. El mismo equipo ya está desesperado por tantos años sin títulos. Las burlas y críticas de la afición rival nos han hecho esperar, pero más allá de eso, no se ve cómo puedan conseguir ese título tan deseado. Mazatlán. Tampoco se han tenido buenos momentos desde que lo formaron, la neta. Pero se puede decir que el peor momento de los cañoneros fue en el Clausura 2023. Ese torneo solo lograron hacer 7 puntos, ganando solamente 2 partidos, empatando 1 y perdieron 14 juegos. Tijuana.
Imagínate ser de los equipos que impulsa que no haya descenso ni ascenso, y de todas formas salir perjudicado por esa decisión. Pues eso le pasó a Tijuana. Han pagado muchas veces la multa por terminar en las últimas posiciones. Sin duda, su peor momento ha sido este, en donde su mismo plan en realidad fue un autosabotaje. Pachuca. Lo de Pachuca es raro, es extraño. Su peor momento en los últimos años es sin duda el torneo pasado, terminando en el puesto 16 de la tabla general, su peor resultado en la historia de los torneos cortos. Y de todas formas les fue bien a mis compadres, porque jugaron la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid y, aunque la perdieron, le ganaron al campeón de la Libertadores y al campeón de África. La verdad, nada mal. Rayados. Tener la oportunidad de ganar la primera final de liga contra tu mayor rival deportivo. Cerrar en tu casa ese partido y poder celebrarlo con tu afición. Pero fracasar en el intento. Y eso le pasó a Rayados. Perder en la final regia en contra de Tigres en su casa y para colmo, esta frase quedó grabada para siempre. La sacó a Tamaulipas, no lo puedo creer a dónde la mandó Avilés Hurtado. Llegó la revancha en la final de la Conca Champions del 2019, pero no fue lo mismo. La mayoría de personas siguen recordando que la primera final regia se la quedó Tigres y en la cancha de Rayados, lo que lo sigue persiguiendo hasta la fecha. Querétaro. Aquella tarde oscura donde la afición de Gallos y Atlas tuvo aquel enfrentamiento es sin duda el peor momento de Gallos. A los Gallos de plano los vieron como los villanos del fútbol mexicano, querían desafiliarlos, desaparecer al equipo, obligaron a que lo vendieran. Duraron un año sin poder jugar con afición en su estadio. Al final parece que todas esas sanciones que le pusieron quedaron en la nada, pero fue un año horrible para el Querétaro. América. Hoy las Águilas celebran el tricampeonato, pero en 2008 las Águilas vivían una crisis espantosa. América fue el último lugar general en el torneo Clausura 2008 con apenas 11 puntos. El torneo lo inició como entrenador el ruso Brailovsky, lo echaron y trajeron a Rubén Omar Romano, pero ninguno dio resultados. Despidieron a los dos en un solo torneo. El Cabezón Luna terminó siendo el entrenador, siendo en total 3 técnicos que tuvo el América. Fue la peor crisis del AME en tiempos recientes. Aquel equipo en donde Salvador Cabañas parece que jugaba solo. Esa América es una de las versiones que menos se van a recordar. Ser último lugar en la tabla general para un equipo como las Águilas es inaceptable. Bravos de Juárez. Desde que se instaló en la Primera División de México, no han dejado de pagar la multa por ser los últimos lugares de la porcentual. Eso sin contar que los Bravos no han clasificado nunca a una liguilla. Estamos hablando de que desde que compraron su lugar en Liga MX, por más que le han invertido, no han dado resultados ni tantitos. Chivas. Entre 2013 y 2015, Chivas estuvo cerca de descender. Pero además de eso, por aquellos años, de plano en el rebaño llegaban refuerzos bastante veteranos. Algo que parece se está repitiendo en estos tiempos. Con la llegada de jugadores como Pulido de 33 años, Chicharito hace algunos torneos y otros refuerzos que suena que no son jóvenes, parece que se está repitiendo la historia, pero sin la preocupación del descenso, eso sí. En aquellos años para Chivas su preocupación era no descender. Un equipo histórico y grande del fútbol mexicano estaba agonizando. Se salvaron en las últimas jornadas gracias a un doblete del Cubo Torres, pero esa vez Chivas vio de cerca el infierno.